Buen día, vamos a presentar el protocolo de análisis físico-químico de una muestra de agua. Somos el equipo 2, está integrado por Carla Jacqueline, Leimi Yaret, Edgar Francisco, Lisette, Hazel Ali, Gael Alexander, Ana Paola, Ezequiel y Hugo César. En el marco teórico se pide la importancia del análisis físico-químico del agua. Empezaremos por los antecedentes. El agua es el componente químico más abundante y quizás también el más importante. Posee propiedades físico-químicas peculiares que son la causa directa de la evolución de nuestro ambiente y según las teorías sobre el origen de la vida en nuestro planeta, ahí fue donde se formaron los primeros habitantes hace 3.500 millones de años. El agua es un compuesto esencial para la vida. Esta se caracteriza por tener mayor densidad en estado líquido que en sólido. Su análisis es de suma importancia a la hora de obtener un diagnóstico en caso de que se encuentre algún problema. Sus características permiten conocer su estado, más no su composición. Esta posee una conductividad eléctrica elevada, un poder ionizante fuerte, una constante dieléctrica elevada y tiene un gran poder disolvente. Su composición química es clave para identificar posibles incompatibilidades con determinados tratamientos. Su objetivo principal es proveer información y comprensión necesaria para el manejo inteligente y adecuado de los recursos acuáticos en general. Ahora vamos a explicar las metodologías y sus tablas de clasificación. En la determinación de cloro libre en aguas, este es el principal desinfectante utilizado para el tratamiento del agua. Cuando se mezcla en el agua lo obtenemos en forma de ácido hipocloroso. La disociación de este ácido y el cloro, al igual que otros halógenos, es altamente reactiva con metales y otros componentes. Esto permite la desactivación de patógenos como las bacterias, los virus y la transformación de sustancias químicas. Para asegurar que el agua ha sido clorada, necesitamos tener un residuo de cloro en el agua conocido como cloro libre. Su margen debe rondar entre 0.4 y 1.2 partes por millón. Su tabla de clasificación. Sabemos que esta es de naturaleza inorgánica. Su especificidad es último y su clasificación en base a la propiedad de la materia es gravimétrico y volumétrico. Su escala se mide en micro y traza, su propósito es parcial y las técnicas utilizadas es el método clásico y el método instrumental. Para la determinación del pH, la norma mexicana establece el método de prueba para determinar el pH en aguas naturales, salinas, residuales y residuales tratadas. Dicho método es aplicado en todos los tipos de agua y muestras de agua residual con un pH de 3 hasta pH 10. Para su determinación se emplea el potenciómetro, en el cual muestra en su pantalla el pH directo. También base a ello se calibra con una solución buffer con agua estéril con un pH de 7. En el método de determinación del pH obtenemos que su naturaleza es inorgánica, pues en el adito a estudiar fue el H2O. En base al propósito de análisis se considera únicamente su pH, siendo de carácter parcial. Referente a la especificidad, se considera de la clasificación último, pues es un análisis cuantitativo. Para la obtención de la propiedad de la materia, es físico-química, debido a la concentración de iones de hidrógeno en la muestra para determinar el pH. Para su escala se utilizan más de 2 gramos de muestra, siendo de tamaño macro y constituyente en principal. Y por último tenemos que la técnica utilizada es instrumental, pues se utilizó el potenciómetro. Después sigue la metodología de cloruros, que en este caso es el método de Moore, que este método se basa en una valoración con nitrato de plata utilizando como indicador el cromato de potasio. La plata reacciona con los cloruros para formar un precipitado de cloruro de plata de color blanco. En las inmediaciones del punto de equivalencia al agotarse el ion cloruro empieza la precipitación del cromato. La formación de cromato de plata
puede identificarse por el cambio de color de la disolución a anaranjado, rojizo, así como en la forma del precipitado. En este momento se da por terminada la valoración. Este método involucra la determinación cuantitativa de iones cloruro, bromuro o cianuro por medio de la titulación con una solución estándar de nitrato de plata utilizando cromato de sodio o potasio como indicador químico de fin de valoración. Los contenidos en cloruros de las aguas naturales no suelen sobrepasar los 50 o 60 miligramos por litro. Este contenido no suele plantear problemas de potabilidad a las aguas de consumo. Un contenido elevado puede dañar las conducciones y las estructuras metálicas y perjudicar el crecimiento vegetal. Y está su tabla de clasificación, que su naturaleza es inorgánico, la especificidad es último, en base a la propiedad de la materia es gravimétrico o volumétrico, su escala es macro o secundario, su propósito es completo y su técnica es el método clásico. Residuos por evaporación, también conocido como sólidos disueltos, se denomina así al peso de las sustancias disueltas en un litro de agua no volátiles a 105 grados centígrados. Se consideran disueltas aquellas que no son retenidas por filtración. En su tabla de clasificación de este método, su naturaleza se considera como inorgánico, su especificidad como último y en base a la propiedad de la materia gravimétrico y también volumétrico. Su escala es macro y secundario, su propósito es completo y su técnica se considera como un método clásico. La dureza del agua. Se habla de aguas duras o blandas para determinar la calidad de las mismas. Las aguas duras tienen alto tenor de sales de calcio y magnesio disueltas, mientras que las blandas son pobres en estas sales. El bicarbonato de calcio y magnesio son ejemplos que causan dureza temporal, mientras que el sulfato, cloruro de calcio y magnesio son ejemplos que causan dureza permanente. Puede haber también nitratos, fosfatos o silicatos que causan la dureza permanente. El agua debe tener una dureza comprendida entre 60 y 100 miligramos por litro. Asimismo, no es conveniente aguas de dureza inferiores de 40 miligramos por litro por su acción corrosiva. El valor máximo aceptable de dureza total del carbonato de calcio es 400 miligramos por litro. La metodología de la dureza del agua se clasifica por la naturaleza del analito, que es carbonato de calcio, el cual es orgánico. Su especificidad es del tipo inmediato por ser cualitativo y solo buscar el tipo de dureza de acuerdo a las concentraciones del carbonato de calcio. En base a la propiedad de la materia, tiene un proceso volumétrico. Sus escalas son 2, por su tamaño es clasificada como macro y por lo que representa de porcentaje en la muestra es secundario. El propósito del análisis es parcial, ya que para este análisis solo se busca un objetivo mediante las concentraciones del carbonato de calcio, y la técnica empleada es la clásica porque se basa en propiedades químicas del analito. La alcalinidad, esto indica cuánto ácido puede absorber el agua sin cambiar su pH. Esta está representada por sus contenidos en carbonatos y bicarbonatos, y eventualmente se pueden deber a hidróxidos, boratos, silicatos y fosfatos. Las soluciones acuosas de boratos tienen un pH de 8.3 y las de ácido carbónico de 4.3. Y por esta razón su pH se utilizan como puntos finales y como indicadores se utilizan la fenolftaleína de 8.3 de pH y la L-atina de 4.2. La alcalinidad se mide a nivel de laboratorio por titulación o también llamada por volumetría, y los resultados se expresan en partes por millón o miligramos entre litros de carbonato de calcio. En la tabla de clasificación podemos ver que la naturaleza de este método es inorgánico, ya que mide los carbonatos y bicarbonatos. En especificidad es última, ya que es un análisis cuantitativo. En base a la propiedad de la materia es volumétrica, como se dice ahí, que es por titulación. El tamaño en escala, en tamaño de la muestra es micro, ya que se utilizan los miligramos, y por constituyente es secundario, ya que no es el principal contenido del agua. Y la técnica que se utiliza es el método clásico, ya que se utilizan indicadores para ver el cambio de color. Amonio. Este ion tiene una nula acción tóxica por sí mismo,
pero su presencia, aún en bajas concentraciones, puede significar contenido aumentado en bacterias fecales o patógenos en el agua. La formación de amonio se debe a la descomposición bacteriana de la urea y algunas proteínas, siendo la primera etapa de inorgánica del proceso. Nitritos. Estos representan la forma intermedia, metaestable y tóxica del nitrógeno inorgánico en el agua. Dada la secuencia de oxidación bacteriana, los nitritos se convierten en un importante indicador de contaminación, advirtiendo sobre una nitrificación incompleta. Nitratos. La existencia de estos en aguas superficiales, no contaminadas y sin aportes de aguas industriales o comunales se debe a la descomposición de materia orgánica y al aporte del agua de la lluvia. Tabla de clasificación. La naturaleza de las tres metodologías es inorgánica. La especificidad en cuanto a las primeras dos, amonio y nitritos, es inmediata. Los nitratos son últimos. La clasificación en base a la propiedad de la materia para las tres metodologías es de carácter volumétrica. La escala para el amonio sería ultramicro, nitritos y nitratos micro. El propósito para el amonio y los nitritos, dado que su presencia es un indicador de contaminación, sería parcial, ya que no necesitamos saber el contenido exacto. Y en cuanto a nitratos, completo. La técnica para el amonio de carácter clásico y potenciométrica. Para los nitritos, instrumental mediante espectrofotométrico. Nitratos sería por método de separación, ya que en su metodología existen ciertos contaminantes que pueden dificultar su medición. Sería separación por el método micro-Kendall. Aquí podemos ver las normativas que se siguen para la protección del ambiente y el cuidado del agua de consumo. Aquí vemos una representación del método Kendall con sus instrumentos correspondientes.